Pues al final sí resultó siendo una especie de One for All, pero tranquilos, este sí está bien hecho. Yoshifumi hizo bien las cosas, de hecho me voló la cabeza esta semana, me hizo pensar en un montón de teorías, conectó medio manga en este capítulo, la semana pasada también lo hizo con el tema del alma, y eso dice mucho de la planificación que ha tenido esta obra. Últimamente Undead Unluck anda en su prime y eso de cierta forma me hace feliz, considerando que los demás mangas que sigo están medio extraños últimamente, por no decir otra cosa. Pero en fin, pasemos a lo que nos ocupa el día de hoy, la verdad acerca de los negadores. Comencemos. La semana pasada tuvimos demasiadas revelaciones. Primero nos explicaron que la primera regla en existir fue la del alma, regla que todos podían usar a su favor sin importar si eran negadores o umas. Y luego vino el momento Boku no Hero. De forma completamente sorpresiva nos enteramos que Fuko podía relacionarse con los antiguos portadores del infortunio, portadores que le ayudarían a obtener un nuevo power-up. Esta semana nos dieron un poco más de información acerca de este tema y amigo, se van a volver locos cuando les muestre desde dónde empezaron a darnos pistas sobre esta característica tan importante que tienen los negadores. La verdad acerca de estas personas es que no son elegidos por Dios ni tampoco se eligen al azar. Son sus predecesores quienes lo hacen. Literalmente es el One for All. El funcionamiento es muy similar, solo que aquí en lugar de acumular energía y hacer al sucesor más poderoso, le arruinan la vida con un evento traumático y un poder que no siempre les beneficia. Una porquería, la verdad. Imagina tener que elegir a quién le arruinas la vida, porque todos los negadores del pasado tuvieron que haber experimentado cosas similares. No creo que algún usuario de la mala suerte haya tenido una vida feliz. Por ejemplo, si Andy no hubiera aparecido en su vida, Fuko se habría tirado de un puente en el primer capítulo. Por eso es muy importante que en este último bucle, Fuko haya evitado la mayoría de las tragedias de los demás negadores. De esa forma, cuando se enteren de esta verdad, no sentirán rencor hacia sus predecesores por haberles arruinado la vida. Aunque no lo crean, eso es de mucha ayuda, ya que todo parece indicar que es necesario establecer una conexión con estas almas para poder hacerse más fuerte. Y eso no se puede hacer si el usuario odia a quienes le heredaron el poder. La cosa es que Fuko logra darse cuenta de esta verdad, de que no eran elegidos al azar, gracias a que recordó que existían dos precedentes, Shen y Haruka. En el bucle anterior, cuando Shen murió, su habilidad le fue transferida a Mui. En principio parecía una simple coincidencia, pero cuando tomas en consideración el caso de Haruka, en donde los miembros de su familia heredan la indestructibilidad a sus descendientes, deja de serlo. Gracias a estos dos casos, Fuko concluye que son los antecesores de la habilidad quienes eligen a quién darle su poder. Y aquí es donde todos nos preguntamos, ¿cómo lo hacen? ¿Acaso eligen a su sucesor antes de morir? ¿O acaso cuando mueren su alma vaga por el mundo buscando a la persona indicada? Si volvemos al caso de Shen, nos daremos cuenta que esta decisión es algo que se toma de forma inconsciente. Lo sabemos porque cuando murió nunca tuvo en cuenta que perdería su poder, aunque más tarde fuera revivido como zombie. Shen se lanzó contra Feng pensando que todavía tenía la incerteza y se llevó una gran sorpresa cuando no pudo usarla. Fue entonces cuando cayó en cuenta que había perdido el poder. Y esto no sucedió porque le hayan borrado la memoria o algo por el estilo. Shen recordaba todo lo que había sucedido antes de que muriera. Además, si tomamos en consideración que su muerte y resurrección fueron casi instantáneas, no hay espacio para que luego de su muerte haya sido su alma quien tomara esta decisión. Entonces, ¿cómo lo hizo? La respuesta está en la charla que tuvo con la chica antes de morir, y no solo con ella, sino también con su hermana, quien al parecer no fue una ilusión de Shen. En realidad habló con ella, con su alma. En ambas conversaciones Shen llega a la misma conclusión. Mui fue quien lo hizo cambiar y por ello quiere protegerla. Ese sentimiento es el responsable de que la chica heredara su poder. Fue una decisión completamente inconsciente. Shen nunca pensó en darle su poder, pero debido al fuerte amor que le tenía a Mui y a ese deseo de protegerla, las cosas pasaron como tenían que pasar. Creo que la clave de estas elecciones reside en quién esté pensando el negador antes de morir. Por ejemplo, el abuelo de Haruka, si Fuko no lo hubiera salvado, habría muerto mientras pensaba en proteger a su familia, y como el hombre quería demasiado a Haruka, tiene sentido que la indestructibilidad haya sido traspasada a ella. No obstante, tampoco piensen que en todos los casos funciona de la misma manera, es decir, no siempre tiene que haber un vínculo entre el negador y su sucesor. Como dije antes, la clave está en quién se esté pensando antes de morir. Puede ser tu enemigo, una celebridad que ves por la tele o un completo extraño. El caso que mejor representa esto es el de Void. Su antecesor era un viejito de 98 años llamado Kenji Yokezu. El tipo no tenía ninguna relación con Void, pero aquí es donde viene el dato interesante.
Un mes antes de que Boyd se convirtiera en negador, Kenji ganó un viaje a Las Vegas, mismo lugar en donde el boxeador tendría su evento canónico. El viejito se murió como 3 días antes de la pelea de Boyd, y es probable que antes de morir haya pensado en él, ya sea porque pensaba apostarle a su victoria, sí, el viejito era un apostador, o porque murió mientras lo veía por televisión o algo por el estilo. Este dato es tremendo porque en su momento dudo que a alguien le haya importado que el viejito estaba en Las Vegas, pero tras la revelación de esta semana, ese suceso tan insignificante se convirtió en un gran ejemplo de cómo hacer foreshadowing. Entonces, hasta el momento ya tendríamos 3 casos coherentes entre negadores y sus sucesores. Sin embargo, ¿qué pasa con casos como el de Tatiana o Fuko? Casos en donde le dieron poderes terribles a unas niñas pequeñas. ¿Por qué alguien escogería joderles la vida a ellas? O en su defecto, ¿por qué pensaría que serían una buena elección? En el caso de Tatiana no tengo ni idea, pero basándome en las personas que vio Fuko en el capítulo anterior, es muy probable que quien le transfirió la mala suerte haya sido el niño. Es el único que tiene ropa más o menos acorde con la época en la que la protagonista se convirtió en negadora, y tiene sentido que un niño haya pensado en ella antes de morir. Tal vez estudió con ella en el jardín de niños, o tal vez la vio en el aeropuerto y quedó enamorado de ella, cosa que nos daría a pensar que la explosión no fue culpa de Fuko. Tremenda teoría esa, ¿no? Y mira que hasta cierto punto tendría sentido, ya que se supone que cuando Fuko toca a alguien que quiere mucho, lo que sucede es que caen meteoritos, o mejor dicho trozos de tierras anteriores, hacia los objetivos de su mala suerte. No tendría por qué haber explotado el avión, además de que dicha explosión sucedió 10 minutos después de haber abrazado a sus padres. Hubo demasiado retardo allí, mucho más que cuando Andy le recortó el cabello por quién sabe cuánto tiempo, eso sin contar que también le dio la mano a su abuelo y a este no le ocurrió nada. Ahí les dejo el dato para que lo piensen. Otra cosa interesante de este capítulo tiene que ver con el hecho de que, tal como habíamos especulado, lo de hablar con los antecesores de un poder no es algo exclusivo de Fuko. Todos los negadores, con excepción de Andy, deberían ser capaces de hacerlo. Para los que se preguntan por qué Andy no podría hacerlo, eso es porque Andy es inmortal y, aparte de Víctor, nadie más ha tenido ese poder, por lo que no hay antecesores. La buena noticia es que Haruka sí los tenía, y gracias a ello logró evolucionar el poder de sus armaduras, pudiendo así hacerle frente al poder de Bestia. Debo decir que me pareció bastante fácil la forma en la que logró comunicarse con sus antecesores. Digo, nunca antes nadie lo había conseguido, con excepción de Fuko en el capítulo anterior, y es como que solo había que saber que existían para poder comunicarse con ellos. Supongo que es similar a cuando alguien descubre un bug en un juego y se lo enseña a otros. De un momento para otro ves a todo el mundo spameándolo hasta el cansancio, pese a que antes nadie tenía idea de que existiera algo así. El hecho es que Haruka logró establecer una conexión estable, y no solo vio a su abuelo, sino también a otros miembros de su familia, en donde destacó la aparición del tipo que se había hecho amigo de Luma Primavera. Al charlar con todos estos maestros herreros, al aprovechar el conocimiento de varias generaciones de los Ishin, Haruka logró evolucionar su poder. Esa es la característica principal de estas conexiones ancestrales, usar el conocimiento de las generaciones pasadas para pulir las habilidades del usuario del presente. Es un concepto interesante y me parece justo que, así como los Sumas pueden evolucionar, pasando de fase 1, fase 2 a fase 3, los negadores también puedan hacerlo. Por supuesto, tampoco creo que en todos los casos sea tan fácil como ocurrió con Haruka. Es decir, no podemos descartar la posibilidad de que algunos de estos sujetos, de estas almas de antecesores, hayan escogido como sucesor a alguien a quien odiaran. Recordemos que por más que estas almas parezcan amigables, convertir a alguien en negador siempre resulta en tragedia. Por lo que, si bien las almas que hemos conocido hasta ahora parecen amigables, no hay que descartar que para otros personajes las cosas sean diferentes. Por ejemplo, si Fuko se hubiera enterado de esta verdad en el bucle anterior, tal vez nadie habría querido hablar con sus antecesores, porque ¿cómo vas a querer ser amigo de la persona que te dio un evento canónico? Eso no lo hace nadie. La verdad es que es un tema bastante complejo, y espero que con los demás personajes se profundice un poco más en este tema del odio, de que no todos estos espíritus quieran ayudar a sus sucesores y viceversa. Por ahora lo importante es que fue un buen capítulo. Actualmente esta obra está en su segundo mejor momento, aún no superan lo hecho en el Ragnarok, pero van por buen camino. Todo lo relacionado a las reglas maestras y al One for All le han dado cierto aire fresco a una historia que no deja de sorprenderme. Y bueno, con esto ya llegaríamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Kongru.